Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Matías Landi, soy médico del staff del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata y les voy a presentar un caso clínico del área de ginecología. Paciente de 26 años que consulta por dolor y distensión abdominal. Se realiza una ecografía transvaginal donde se observa una masa pelviana voluminosa de aproximadamente 140 milímetros de diámetro longitudinal por 92 milímetros de diámetro transverso. Era una masa heterogénea con áreas hipoecoicas. La ecografía venía de otro lugar, ¿sí? No la habíamos realizado nosotros. Como antecedentes gineco-obstétricos no tenía antecedentes de partos ni gestas, eumenorrea, la menarca a los 13 años y sin ningún otro dato de importancia. Se realiza una resonancia magnética de acuerdo a lo observado en la ecografía, donde se puede ver, fíjense, arriba tenemos cortes sagitales en secuencia T2 y abajo tenemos a la izquierda cortes axiales en secuencia T2 y a la derecha cortes axiales en secuencia T1. Fíjense donde nos muestra la flecha roja, vemos una masa, una imagen en cara anterior del cuerpo uterino de ubicación intramural con extensión submucosa que distorsiona la cavidad endometrial. Fíjense que tiene una señal predominantemente hiperintensa en secuencias T2 e hipointensa en T1 y en su interior se pueden ver como unas imágenes lineales finas, hipointensas en T2 y un sector focal de la misma señal. Acá podemos ver en los cortes coronales las fechas blancas, nos están mostrando ambos ovarios con folículos y de vuelta vemos a la imagen esta intramural en cara anterior, ¿sí? De aspecto, podríamos decir que es de aspecto quístico, predominantemente, márgenes bien definidos, la zona de unión uterina estaba respetada también. Pasamos a la próxima, fíjense acá estamos viendo secuencias de difusión con el mapa de ADC y después luego a la derecha vemos una fusión de la difusión con una secuencia T2. Fíjense que la imagen, como decíamos que era de aspecto quístico, no tiene restricción en difusión, solamente se puede ver en su sector central una pequeña imagen focal que sí tenía restricción en difusión con un valor promedio de ADC menor a 1. Acá podemos ver una secuencia dinámica con contraste. Bien, ahora, de acuerdo a los hallazgos que tenemos, una paciente de 26 años que consulta por una masa pelviana aparentemente de rápido crecimiento, con distensión abdominal, y de acuerdo a los hallazgos que acabamos de ver en la resonancia, ¿cuál es el principal diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico que pensarían de acuerdo a los hallazgos descriptos? Sarcoma del estroma endometrial, leiomiosarcoma, leiomioma con degeneración hidrópica o cistoadenoma seroso ovárico. Estos serían los principales diagnósticos diferenciales. Bien, fíjense, tenemos fotos acá de la cirugía y de la macroscopía, donde se puede ver, fíjense, una formación nodular. Fíjense que abajo dice con un peso de 1 kilo, que aproximadamente medía 13 centímetros. A esta paciente se realizó una miomectomía, dado que era una paciente en edad fértil y tenía deseos de gesta a futuro. Acá podemos ver dos fotos de la microscopía con hematoxilina y eosina en distintos aumentos, donde se puede ver una proliferación de células musculares lisas, ¿sí? Dispuestas en fascículos arremolinados, que es la típica descripción de los leiomiomas, ¿sí? Pero en este caso, de acuerdo a los hallazgos imagenológicos, podemos ver que coincide con lo que describen en la anatomía patológica. Este mioma tenía cambios degenerativos de tipo hidrópicos, que son, digamos,
es la acumulación de líquido, edema o fluido en el estroma, alrededor de las células de tipo fusiformes, típicas de los leiomiomas. Ese fue el diagnóstico definitivo. Es un leiomioma con cambios degenerativos. Si bien sabemos que el diagnóstico generalmente se hace con los preparados histológicos convencionales, como vimos anteriormente, muchas veces se requiere realizar técnicas de inmunohistoquímica para confirmar dichos hallazgos. En este caso podemos ver en el tumor descripto que presentaba desmina y actina positivo, como es comúnmente de ver en los tumores de células musculares lisas. Fíjense también que el CD10 era negativo. En este caso el CD10 puede dar positivo en sarcomas, sobre todo en sarcomas del estroma endometrial, así también como el CD34 y la bimentina, que en este caso solamente presentan células aisladas positivas que representaban células endoteliales, y también el Ki67 muy bajo, en este caso el 2%. El Ki67 nos marca el índice de proliferación celular, en este caso también para diferenciarlo de un leiomiosarcoma. Acá tenemos imágenes a la izquierda, la flecha amarilla nos está mostrando este leiomioma, y a la derecha vemos la imagen posquirúrgica, donde podemos ver que no quedó absolutamente nada. Fíjense, la flecha roja o la punta de flecha roja nos muestra a nivel fúndico posterior que tenía otro leiomioma, y en este caso que ya pasado unos meses, en este caso 9 meses, se incrementó su tamaño. En este caso era un leiomioma aparentemente sin ningún cambio o degeneración. Bueno, como decíamos, este fue el diagnóstico de un leiomioma con degeneración hidrópica. Normalmente los leiomiomas sufren distintos tipos de degeneraciones. La más común es la degeneración hialina. Después tenemos degeneración quística, grasa, mixomatosa, hemorrágica, etc. Lo raro de este caso es que es bastante infrecuente que un leiomioma sufra una degeneración de este tipo en forma difusa. Sí se encuentran degeneraciones focales, hidrópicas, mixoides, etc., pero no en forma difusa como este caso. Por supuesto que el diagnóstico histológico se hace por... el diagnóstico definitivo, perdón, se hace por histología, no hay ninguna duda. A veces con las imágenes podemos orientar al diagnóstico. El principal diagnóstico diferencial es el leiomiosarcoma mixoide, ¿sí? Y lo importante, digamos, de esta presentación era mostrarles una patología frecuente que se presenta o se manifiesta de forma inusual, ¿sí? Acá podemos ver la diferencia, cómo diferenciamos un leiomioma versus un leiomiosarcoma en histología. Lo que se fijan los patólogos es en tres cosas: la actividad mitótica, que no debe ser mayor a 10 por campos de mayor aumento, la tipía nuclear y la necrosis de células tumorales. Normalmente en los leiomiosarcomas tenemos una alta actividad mitótica, atipia nuclear y necrosis de células tumorales. Y por supuesto se debe confirmar esto con la inmunohistoquímica, como ya vimos. Bien, en cuanto a las imágenes, ¿cómo diferenciamos un leiomioma de un leiomiosarcoma? Generalmente los leiomiosarcomas son masas de gran tamaño con márgenes irregulares. Generalmente presentan una señal intermedia o alta en secuencias T2. Principalmente son heterogéneas. El realce luego de la inyección de Gaulinio también es heterogéneo. Lo importante también es que presentan restricción en difusión con valores promedio de ADC menores a 1 o 1,2. Esos son los valores de corte que utilizamos. Generalmente la zona de unión no está respetada y no se ve la transición entre lo que es el endometrio y el miometrio. Y por supuesto, si tenemos una masa pelviana de estas características asociada a implantes peritoneales, líquido libre o adenopatías, debemos pensar en leiomiosarcoma. Aprovecho a recordarles que la imagen que veíamos en la resonancia focal
con restricción en difusión, en el centro del leiomioma era un sector remanente celular del leiomioma, pero sin ningún tipo de atipía. Bueno, espero que les haya servido el caso y los veo en el próximo caso. Gracias.